Buenas, vamos a echarle un vistacito rápido a la función concatenar, que aunque actualmente se llama concat, vamos a verla desde los dos puntos de vista. La función concatenar básicamente sirve para unir, concatenar, encadenar elementos. Tengo en la celda B2 el contenido df y en la celda B4 tengo el contenido 34. Vengo para acá y le comento igual, concatenar, abro paréntesis, úneme el contenido de esta celda y el contenido de esta celda, cierro paréntesis, le doy a Enter y tendríamos la unión de ambos elementos. Esta función es fundamental para, por ejemplo, unir el nombre y el apellido que tenemos en diferentes celdas o el nombre de la calle, una coma y, por ejemplo, el número del portal. Ejemplo, tengo por aquí un nombre, como puede ser Oscar, tengo por aquí otro nombre, como puede, un apellido cualquiera, como puede ser Sánchez, y quiero unir el nombre con el apellido. Así que tenemos por aquí, igual concatenar, abro paréntesis, quiero unir, encadenar el contenido de esta celda y el contenido de esta celda. O bien pulsan control en el teclado o punto y coma lo ponen manualmente. Le doy a cerrar paréntesis, le doy a Enter y ahí tendríamos la unión. ¡Ey! ¿Qué pasa? Quiero lo mismo, pero quiero agregar además elementos que no se encuentren en una celda, sino que se encuentren o que los pongamos manualmente en este caso. Así que igual concatenar, abro paréntesis, úneme esto de aquí, ahora sí, punto y coma, lo pongo manualmente, un espacio, mucho cuidado, el espacio es un carácter de texto y como tal tiene que ir entre comillas, un punto y coma y uno me lo va a este otro elemento, le doy a Enter y ahí tendríamos el resultado. Bien, concatenar, como pueden ver, es relativamente útil para ciertas acciones y es tan importante en determinados ámbitos que tiene su propio carácter operacional. Me explico. De la misma manera que para sumar tenemos la función suma y para multiplicar tenemos la función producto, producto, podemos sustituir la función suma por el símbolo más y podemos sustituir la función producto por el símbolo asterisco, igual que podemos restar o podemos dividir. Bueno, pues la función concatenar tiene también su propio carácter operador y ese carácter es el símbolo o el carácter et, que eso en realidad es una e y una t, lo que pasa que dependen de ciertos tipos de letras, lo deforman hasta el punto que parece una filigrana, pero es una e mayúscula y una t minúscula y significa y en latín. Así que es esto y esto otro y esto de aquello. Así que voy a volver a realizar las operaciones que realicé en la hoja 1, pero con ese carácter. De entrada voy a unir de la celda B2 con la celda B4. Vengo para acá y le digo que esto es igual a B2. En vez de poner concatenar y los contenidos, de la misma manera que podríamos poner sumar y los contenidos, le voy a poner esto más lo otro. Esto unido a esto otro de aquí. Y el resultado debería de ser el mismo. Vengo para acá y voy a volver a realizar el Óscar Sánchez con el espacio directamente con el et. Así que esto es igual a el contenido de esta celda unido a un espacio, mucho cuidado, entre comillas, es un carácter de texto, unido a este otro contenido y el resultado es exactamente lo mismo y mucho más rápido. Si quieres unir muchos elementos, sí que la función concatenar es mucho más útil, al igual que cuando quieres sumar muchos elementos, la función suma es mucho más útil que ir dándole a la teclita más detrás de cada uno de los elementos que queremos operar. Bien, hasta aquí lo que sería la función concatenar, que es especialmente útil para cuando, repito, queremos unir elementos. Sin embargo, la función concatenar tiene unas pequeñas carencias. Y es que cuando, por ejemplo, quiero unir estos elementos, vengo para acá, le pongo igual concatenar, abro paréntesis, marco todas estas celdas, cierro paréntesis y me dice que no sirve para unir elementos cuando estos forman parte de un grupo, parte de un rango. Eso lo hace la función concat, que es lo mismo pero sin el enar. La función concat únicamente está disponible a partir del Excel 2016. Si están viendo esto y tienen el Excel 2010, el Excel 2013 o alguna versión todavía anterior, no les va a quedar más remedio que utilizar concatenar e ir marcándolos de uno en uno o utilizar el carácter et e ir uniéndolos de uno en uno. Sin embargo, si tienen la versión de Excel 2016 o posterior, pueden poner igual concat, abrimos el paréntesis, marco todo el rango de datos, cierro paréntesis y automáticamente y de manera mucho más rápida y cómoda tendríamos todos los elementos unidos. Esto de concat es especialmente útil porque de repente tenemos la posibilidad de unir
los contenidos que tenemos en columnas enteras o en filas enteras. ¿Cómo se haría? Vengo para acá, tengo por ejemplo el contenido aquí A, vengo un par de celdas en una fila en blanco, dos en blanco, D, E, por ejemplo. Y aquí tengo un 1, 2, 3, 4, me quedo ahí. Bien, primera manera, quiero unir estos elementos en horizontal, de manera que me ponga A1, B nada, nada 2, C3, nada, esta fila sobra. Aquí vamos a ponerle el 4, aquí me lo cargo y aquí le pongo un 5. D y E5, de manera pon tú que tengamos pues el nombre con el apellido. Quiero que me vaya poniendo los nombres y los apellidos. En realidad, el ejemplo no es bueno porque me lo va a poner todos en la misma celda, pero para que entiendan que la manera de hacerlo en horizontal, pues es marcando las columnas como un rango, de manera que tengo igual con cat, abro paréntesis, márcame desde aquí hasta aquí. Columnas enteras, vean el rango desde la columna B hasta la columna C. Y vean lo que me pone A1, B2, C3, 4, D, E5. Porque va A1, B2, porque es lo primero que se encuentra. C3, 4, D, E5 y así lo iría haciendo. Si lo quiero que me lo agregue por separado, primero el contenido de una columna y luego el contenido de otra, en vez de agregar las columnas como un rango, agregaremos la columna como elementos independientes. O sea, en vez de B, dos puntos C, agregaríamos un B, punto y coma, C. Lo hago igual con cat, abro paréntesis, marco la primera columna, punto y coma, marco la segunda columna, cierro paréntesis y ahí tendríamos, vean, A, B, C, D, E y 1, 2, 3, 4, 5. Me marcaría los contenidos de la primera columna, obviando, por supuesto, esas celdas que no tengan contenido y luego los de la segunda columna, lo cual es bastante cómodo, repito, para cuando tienes contenido en una columna enorme con un montón de celdas en blanco por en medio y quieres unificar esos contenidos. Acabo haciendo especial hincapié en el carácter et, que es muy útil para ciertas cosas. Por ejemplo, para lo que tenemos por aquí. Quiero ver cuántos productos, por ejemplo, tienen un precio superior al promedio de los precios. Si fuera, por ejemplo, quiero ver cuántos productos tienen un precio superior a 50, nada, utilizaríamos un contar sí de toda la vida. Quiero contabilizar cuántas celdas de este rango, punto y coma, tienen un valor, entre comillas, mayor que 50. Cierro paréntesis y le doy a Enter y serían 5, que serían el 74, el 85, el 96, el 78 y el 56. Ahí tendríamos los 5 elementos que son mayores que 50, no tiene ninguna complicación. Ahora bien, pon tú que, oye, quiero ver cuántos precios son superiores al promedio o cuántos precios mejor son superiores a la mediana. Voy a calcular de entrada la mediana de este rango de datos y me va a decir que la mediana es un 50,55, por lo que valores mayores a la mediana pues son pues, esos mismos 5, creo yo, que serían el 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, el resultado va a ser igual que el de arriba, bueno, da igual, en cualquier caso, es lo que quiero comprobar. Voy a hacerlo de dos maneras diferentes para comprobar que ninguna de las dos maneras me vale. Vamos a ver por qué. Realmente esto me sobra, así que vengo para acá, ampliemos un poquito la hoja mejor. Ahí está, esto me lo cargo y dice así. Primera manera, voy a poner la condición, el criterio entre comillas, como hemos hecho siempre. Igual, contar, punto sí, abro paréntesis, quiero contabilizar de todas estas celdas, punto y coma, cuántas hay entre comillas que sean mayores a la mediana, abro paréntesis, de aquí hasta aquí, cierro el paréntesis de la mediana, cierro las comillas del criterio y cierro el paréntesis del contar sí. Sin embargo, ya de entrada sé que no va a funcionar porque la mediana ni el rango, bueno, lo que es el rango de la mediana no me lo ha puesto de un color indicando que es un rango de operación, sino lo entiende como, evidentemente está entre comillas, como un texto. ¿Qué sale? Nada. Pues evidentemente nada, porque lo que va a hacer es buscar o me va a contar cuántas celdas de este rango tienen un contenido que sea posterior a la hora de ordenarlo al texto mayor que mediana y demás. Recuerden que cuando hacemos un contar sí, un sumar sí, un contar sí conjunto, un promedio punto sí, un sumar sí conjunto, promedio sí conjunto, más sí conjunto o min sí conjunto, el criterio lo ponemos siempre entre comillas, a menos que hagamos referencia a una celda de la tabla o a menos que sea
un número en cualquier caso. Así que, oye, la operación matemática que yo quiero realizar, lo que es la mediana, lo que sería el promedio, lo que sea, es un número, no quiero tratarlo como un texto. Vamos a probar a hacer lo mismo, pero sin las comillas. Igual, contar.si, abro paréntesis, contabiliza de aquí hasta aquí, punto y coma, qué celdas de este rango, sin comillas, son superiores a la mediana, abro paréntesis, vean como en este caso sí que me está recogiendo el rango de datos, cierro paréntesis. En este caso sí me identifica el B2, B11 como, bueno, pues eso, como un rango de datos que hay que operar. Que me contabilice cuántas celdas de B2 a B11 son superiores a la mediana de B2 a B11. Y me dice que hay un error. ¿Por qué hay un error? Pues porque es cierto que lo que sería la mediana quiero que sea un número, pero este elemento comparador no es ni un número ni una celda. Y por tanto hay que ponerlo entre comillas. A ver, si arriba no podía ponerlo con comillas y aquí debajo no puedo ponerlo sin comillas, ¿cuál sería la única manera, en este caso, que es de lo que va esta pequeña videopíldora, de poder, de una manera muy sencilla, contabilizar cuántas celdas son superiores a la mediana o superiores al promedio? Bueno, pues habría que, por un lado, utilizar o meter el carácter mayor que posterior a dentro de las comillas, porque no es ni un número ni una celda, y a la mediana dejarla por fuera. ¿Qué pasa? Que yo no puedo poner esos elementos sueltos, habría que unirlos. Así que esto va de hacer lo siguiente. Igual contar.si, abro paréntesis, quiero contabilizar qué celdas de este rango, punto y coma, son superiores al promedio o superiores a la mediana. Y son dos cosas diferentes. Por un lado, quiero utilizar este carácter dentro de lo que es la estructura del criterio, lo que sería la condición. Y a esto lo voy a unir a la mediana, abro paréntesis, de aquí hasta aquí. Vean cómo ahora sí tiene color, sí que lo he identificado como una operación matemática independiente, y todo esto es el criterio. He construido una estructura, he generado un criterio o una condición uniendo elementos diferentes, unos que forman parte de caracteres de texto o comparativos propiamente dicho, entre comillas, y otros que son números o celdas y por tanto van sin las comillas, y tendríamos que serían los 5 resultantes. Así que, recapitulo, tenemos la función concatenar, que sirve para unir elementos. Actualmente, a partir de la versión 2016, tenemos la función concat, que es lo mismo, pero que además me permite operar con rangos, y además tenemos el carácter et, que sirve para unir elementos, igual que lo haría concatenar o concat, con el beneficio de que además es muy útil para encadenar o unir elementos en cualquier parte, no solo para sacar elementos por sí solo, para unir un nombre como un apellido, sino, por ejemplo, para esto, para generar criterios, para generar condiciones, para generar estructuras más complejas allá donde no podamos utilizar cualquier otra cosa.